Los misterios del océano los comprenden mejor los pescadores de aguas profundas, que capturan más que peces, desde calamares raros hasta langostas quiméricas. He aquí 20 hallazgos submarinos más increíbles. Número 20. Calamares raros. En 2007, una tripulación en el mar de Ross de la Antártida experimentó una captura única en la vida que pasaría a la historia. Mientras recogían sus redes, se sorprendieron al descubrir un calamar colosal. La especie de calamar más grande del planeta entre sus capturas habituales de merluza negra antártica. Esta magnífica criatura, con su enorme tamaño y naturaleza esquiva, nunca antes había sido capturada viva por una cámara. La tripulación, dirigida por el Dr. Steve O'Shea, un apasionado entusiasta de los calamares y biólogo marino con más de 20 años de experiencia en el estudio de estas enigmáticas criaturas, subió cuidadosamente al gigante a bordo. Con una impresionante longitud de 10 metros y un peso estimado de 490 kilos, este espécimen era un verdadero gigante. Se sabe que los calamares colosales habitan en las profundas y oscuras aguas del océano austral, donde libran batallas épicas con depredadores como los cachalotes. El Dr. O'Shea, que había dedicado su carrera a desentrañar los misterios que rodeaban a estos esquivos gigantes, estaba asombrado por el espécimen que tenía ante él. Remarcó: «Son los animales más asombrosos del planeta. Si inventaras un animal, nunca crearías un calamar». La captura de este calamar colosal no solo proporcionó valiosos conocimientos científicos sobre la especie, sino que también despertó el interés del público en las misteriosas criaturas que habitan en las profundidades del océano. Número 19. Captura de cocaína. Cuando dos pescadores de Carolina del Sur emprendieron un viaje rutinario de pesca de maji-maji, nunca imaginaron que obtendrían una captura valorada en más de $1 millón, pero en lugar del preciado y colorido pez que esperaban, sus redes sacaron algo mucho más: decenas de ladrillos de cocaína pura y sin cortar. Mientras los pescadores sacaban los ladrillos de los escombros enredados, la realidad de su situación comenzó a asimilarse. Cada ladrillo que pesa 1 kilo podría costar miles en la calle. Con docenas de ladrillos en su poder, de repente se encontraron cara a cara con una fortuna en contrabando de cárteles, una tentación que haría reflexionar incluso al ciudadano más respetuoso de la ley. Las mentes de los pescadores corrían con las posibilidades. Podrían denunciar las drogas a las autoridades, asegurándose de que las sustancias ilícitas nunca llegaran a las calles. Podrían deshacerse de los ladrillos discretamente, evitando el escrutinio de las autoridades y la ira de los cárteles. O, en un momento de debilidad, podrían intentar vender la cocaína ellos mismos, embolsándose las ganancias y cambiando sus vidas para siempre. Pero a medida que el peso de su descubrimiento se apoderó de ellos, los pescadores supieron que los riesgos superaban con creces cualquier recompensa potencial. La responsabilidad penal de conservar las drogas, sumada a los peligros de cruzar los cárteles, era una apuesta que no estaban dispuestos a asumir. Al final prevalecieron la moralidad y la legalidad. Los pescadores dirigieron su barco a la estación de guardacostas más cercana, donde denunciaron la presencia de narcóticos flotantes y transfirieron la custodia del cargamento ilícito. Número 18. Mensaje en una botella. En un mundo donde la comunicación instantánea está a solo un clic de distancia, la idea de enviar un mensaje en una botella puede parecer una noción romántica de una época pasada. Pero un pescador jubilado de Francia descubrió un mensaje de hace décadas en una botella arrojada desde las costas de Cape Cod por un joven estudiante que estaba aprendiendo sobre las corrientes oceánicas. Este modo de comunicación aparentemente obsoleto se convirtió en una notable historia de casualidad y conexión humana. En agosto de 2021, un pescador jubilado de 71 años llamado Hubert Ariot hizo un descubrimiento increíble. Mientras caminaba por una playa en Les Sables d'Olonne, Francia, encontró un mensaje en una botella que había sido arrojada al mar hace casi un cuarto de siglo por un estudiante de escuela primaria estadounidense llamado Ben Lyons. En 1997, como parte de un proyecto científico sobre las corrientes oceánicas, Ben y sus compañeros de clase escribieron cartas, las sellaron en botellas y las dejaron a la deriva en el océano Atlántico. En su carta, Ben pidió a quien encontrara la botella que llenara un cuestionario y lo devolviera a su escuela en Sandwich, Massachusetts. Contra todo pronóstico,
Una de las botellas de Ben logró sobrevivir en la vasta extensión del océano, viajando más de 5.300 kilómetros antes de llegar a la costa francesa. Conmovido por la solicitud del niño, Eriau se tomó el tiempo para completar la encuesta y enviarla por correo a la escuela. Cuando Ben Lyons, ya adulto, recibió la noticia de que se había encontrado una de sus botellas perdidas hacía mucho tiempo, quedó asombrado y lleno de alegría. El experimento científico de su infancia había cerrado el círculo, abarcando décadas y continentes, todo gracias a la amabilidad y la curiosidad de un extraño al otro lado del océano. Número 17. Estrella de cesta. En las cálidas aguas tropicales frente a la costa de Singapur, un pescador llamado Ali Han Boom hizo recientemente un descubrimiento sorprendente. Mientras sacaba su captura de las profundidades, se encontró cara a cara con una criatura que parecía haber surgido de las páginas de una novela de ciencia ficción. Con sus brazos largos y delgados y su apariencia de otro mundo, la criatura rápidamente llamó la atención tanto de los biólogos marinos como de los curiosos. Los expertos del Discovery Channel identificaron al misterioso ser como una estrella cesta, un pariente cercano de la estrella de mar común, conocida por sus increíbles habilidades regenerativas y su potencial para crecer hasta alcanzar tamaños enormes. Algunas especies de estrellas cesta pueden tener brazos que se extienden hasta 1 metro de largo, con un diámetro total de más de 1,5 metros, lo que las convierte en una de las criaturas parecidas a estrellas de mar más grandes del océano. Sin embargo, a pesar de su impresionante tamaño y apariencia, se sabe relativamente poco sobre el comportamiento y la ecología de estos habitantes de las profundidades marinas, que normalmente se encuentran anclados a rocas u otras superficies duras en las oscuras aguas del abismo. Número 16. Perla gigante. En 2006, la vida de un pescador filipino dio un giro inesperado cuando descubrió un tesoro escondido en las profundidades del mar de Palawan. Mientras buscaba refugio de una tormenta cerca de la isla, el pescador notó algo inusualmente pesado atrapado en el ancla de su barco. Curioso, se sumergió en el agua para investigar, solo para encontrar una almeja gigante que albergaba una perla de tamaño y belleza inimaginables. El pescador, sin darse cuenta del inmenso valor de la perla, mantuvo su hallazgo escondido debajo de su cama durante 10 años. No fue hasta que un incendio lo obligó a mudarse de su casa, en 2016, que decidió confiar la perla a la oficina de turismo local, con la esperanza de compartir su maravilla con el mundo. El personal de la oficina de turismo quedó asombrado por el tamaño y el peso de las perlas. Con una impresionante longitud de 6 metros, 1 metro de ancho y un peso asombroso de 34 kilos, esta magnífica gema superó fácilmente todos los récords conocidos. Su descubrimiento repercutió en el mundo de las joyas raras y capturó la imaginación de personas de todo el mundo. Los expertos estimaron que la edad de las perlas es de alrededor de 600 años y se formaron dentro de la almeja gigante durante siglos de crecimiento. Su valor también fue asombroso. Los tasadores sugirieron un precio de más de $100 millones, lo que la convierte en una de las perlas más caras del mundo. Número 15. Fósil viviente. En las aguas costeras de Taiwán, un grupo de pescadores se topó con una criatura que parecía haber surgido de las páginas de una época prehistórica. Sus redes habían atrapado a un monstruoso tiburón duende de 47 metros de largo, una especie que ha vagado por los océanos de la Tierra durante más de 100 millones de años, lo que le valió el título de fósil viviente. Los pescadores quedaron impactados por la extraña apariencia del tiburón, con su hocico alargado y aplanado, y sus mandíbulas salientes revestidas de dientes afilados. Sin embargo, lo que hizo que esta captura fuera aún más notable fue el hecho de que el tiburón duende estaba preñado y llevaba 6 crías en su vientre. Inicialmente, los pescadores planearon vender su pesca única a un restaurante local, pero el Museo del Océano de Taiwán intervino. Al reconocer la importancia científica de esta antigua especie, el museo compró el tiburón como espécimen, asegurándose de que esta rara belleza se preservara para su posterior estudio y admiración. Los humanos rara vez encuentran tiburones duendes, ya que normalmente habitan a profundidades de entre 890 y 960 metros debajo de la superficie del océano. Se cree que son los últimos miembros que quedan de un linaje que se remonta al período Cretácico,
lo que los convierte en una valiosa ventana al pasado prehistórico de la Tierra. Número 14. El pez de Freddy Krueger. En diciembre de 2020, con el pez de Freddy Krueger, los aldeanos de Krabi, Tailandia, se encontraron cara a cara con una criatura de pesadilla que parecía haber salido nadando directamente de una película de terror. Un pescador local había capturado un pez inusual que tenía un extraño parecido con Freddy Krueger, el infame asesino en serie sobrenatural de la franquicia Una pesadilla en Elm Street. El pez, que medía aproximadamente 20 pulgadas de largo, tenía una apariencia nudosa y arrugada que evocaba imágenes de la piel quemada y desfigurada de Krueger. Su característica más llamativa, sin embargo, era su par de ojos negros con forma de bolita que parecían mirar fijamente las almas de quienes lo contemplaban. A medida que se difundió la noticia de la extraña captura, los lugareños comenzaron a especular sobre la naturaleza de la criatura. Algunos creían que se trataba de una manifestación del mal, un ser maldito que había surgido de las profundidades para aterrorizar a su comunidad. Otros, sin embargo, buscaron una explicación más racional y recurrieron a la comunidad científica en busca de respuestas. Tras una investigación más exhaustiva, los expertos identificaron el inquietante espécimen como una especie de observador de estrellas, un tipo de pez conocido por su apariencia inusual y sus espinas venenosas. Los observadores de estrellas son depredadores de emboscada que se entierran en la arena, esperando que sus presas desprevenidas pasen nadando antes de lanzar un ataque repentino. Número 13. Pez con apariencia de vampiro. En las cálidas aguas del Caribe mexicano, un grupo de pescadores se encontró cara a cara con una criatura que parecía salida de un cuento de terror gótico. Sus líneas de pesca habían atrapado a un pez ballesta, una especie conocida por sus poderosos dientes en forma de pico. Sin embargo, este espécimen en particular tenía un par de colmillos rojizos, parecidos a los de un vampiro, que sobresalían de sus mandíbulas, dándole la apariencia de un depredador sediento de sangre. Los pescadores, que tenían décadas de experiencia navegando por las aguas de la región, quedaron atónitos ante la inquietante apariencia del pez ballesta. Sus dientes afilados y apuntando hacia afuera, combinados con su color rojo sangre, hacían que pareciera que acababa de terminar de darse un festín con la carne y la sangre de sus presas. Los peces ballesta con dientes son conocidos por sus poderosas mandíbulas y su comportamiento agresivo, que utilizan para aplastar los duros caparazones de crustáceos y moluscos. Su disposición dental única, con dientes que sobresalen hacia afuera incluso cuando tienen la boca cerrada, les permite agarrar y pulverizar eficazmente sus presas. Número 12. El gigante ártico. En abril de 2018, el renombrado pescador y presentador de televisión Jeremy Wade se embarcó en una escalofriante aventura en el páramo helado del Ártico. Acompañado por un guía inuit local, Wade se dispuso a descubrir los secretos que se esconden bajo la gruesa capa de hielo que cubría las gélidas aguas. Mientras cavaban un agujero en el hielo, que medía unos sorprendentes 1 metro de espesor, Wade y su compañero desplegaron una red de 480 metros de largo en las profundidades. Los dos hombres trabajaron incansablemente, luchando contra las gélidas temperaturas y las duras condiciones mientras esperaban una señal de vida desde las heladas profundidades. De repente, sus esfuerzos se vieron recompensados. Cuando sintieron un fuerte tirón en la red, Wade y su guía comenzaron a recoger su captura, y su anticipación crecía con cada momento que pasaba. Mientras acercaban la red a la superficie, vislumbraron una enorme forma oscura retorciéndose dentro de sus límites. Para su sorpresa, habían capturado un raro tiburón de Groenlandia, una especie que habita en las profundas y frías aguas del Ártico. Este espécimen en particular era un verdadero gigante, medía unos impresionantes 2 metros de largo y pesaba aproximadamente 300 kilos. Sin embargo, su entusiasmo se vio atenuado al darse cuenta de que el tiburón resultó gravemente herido, probablemente debido al espeso hielo y las duras condiciones de su hábitat. A pesar de sus mejores esfuerzos por devolver al tiburón al agua, el daño fue demasiado grave y la majestuosa criatura sucumbió a sus heridas. Número 11. Acechando al tiburón fantasma. En las profundas y oscuras aguas de la costa de Indonesia, un grupo de pescadores se encontró con una criatura que parecía haber surgido de las páginas de un cuento de hadas fantasmal. Mientras recogían sus redes,
Descubrieron un tiburón de aspecto extraño con ojos saltones, un hocico peculiar y una apariencia de otro mundo que les provocó escalofríos. El tiburón fantasma, que medía unos impresionantes 1 metro de largo, no se parecía a nada que el pescador hubiera visto antes. Su piel translúcida y gelatinosa, y sus ojos espeluznantes que no parpadeaban, le daban una cualidad inquietante, casi sobrenatural. Hermosa forma. Esta es esa nueva especie de quimera que dejó a los hombres fascinados y desconcertados. Tras una inspección más cercana, los pescadores notaron que el tiburón fantasma poseía un conjunto de mandíbulas retráctiles revestidas con dientes en forma de agujas, que podían extenderse hacia afuera para capturar presas desprevenidas. Esta adaptación única, combinada con su apariencia etérea, solo contribuyó a la mística y el atractivo de la criatura. A medida que se difundió la noticia de la captura fantasmal, tanto los biólogos marinos como los entusiastas de los tiburones clamaron por la oportunidad de estudiar esta rara y enigmática especie. Los tiburones fantasma, también conocidos como quimeras, son criaturas que habitan en las profundidades marinas y han vagado por los océanos de la Tierra durante millones de años, y gran parte de su biología y comportamiento sigue siendo un misterio. Número 10. Arapaima gigante. En los confines remotos del río Amazonas en Rondônia, Brasil, un pescador solitario se vio envuelto en una batalla épica con uno de los habitantes más formidables del río. Armado únicamente con su caña de pescar y su kayak, el hombre había enganchado un arapaima gigante, una especie de pez prehistórico conocido por su inmenso tamaño y fuerza. El arapaima, que medía unos asombrosos 24 metros de largo y pesaba la asombrosa cifra de 87 metros, era un verdadero monstruo de río. Sus enormes escamas parecidas a una armadura y sus poderosos músculos lo convertían en un oponente formidable, capaz de presentar una pelea que pondría a prueba los límites incluso del pescador más experimentado. Mientras la batalla continuaba, los pescadores se encontraron a merced del pez gigante, que se agitaba y se lanzaba a través del agua con una fuerza increíble. La fuerza del arapaima era tan grande que casi volcó el kayak del hombre en varias ocasiones, dejándolo luchando por mantener el equilibrio y evitar que su línea se rompiera. Durante horas, los pescadores y los arapaimas se enfrentaron en un agotador tira y afloja, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a admitir la derrota. Los brazos del hombre ardían de fatiga, y su determinación se puso a prueba una y otra vez cuando el pez gigante surgía bajo la superficie, amenazando con arrastrarlo a las turbias profundidades del Amazonas. Finalmente, después de una lucha agotadora, el pescador salió victorioso y logró arrastrar el colosal arapaima a su kayak. Mientras contemplaba a la magnífica criatura, se maravilló de su enorme tamaño y de la increíble fuerza que había demostrado durante su épica batalla. Número 9. Dragones escondidos. En el bullicioso mercado del condado de Taitung, en el este de Taiwán, un pez peculiar llamó la atención de todos. Apodado el pez rey dragón por los lugareños, esta criatura inusual fue identificada por los expertos como el petirrojo marino acorazado, una especie que normalmente se encuentra acechando en las profundidades del océano entre 290 y 480 metros debajo de la superficie. La aparición de petirrojos marinos acorazados en el mercado era una ocurrencia rara, con avistamientos anteriores registrados solo en 2012 y 2013. Su presencia en Taitung, una década después, despertó curiosidad y entusiasmo tanto entre los asistentes al mercado como entre los entusiastas del pescado. Este pez único es conocido por sus escamas huesudas en forma de armadura y su apariencia distintiva, que lo distingue de otros habitantes de las profundidades marinas. Sin embargo, a pesar de su aspecto intrigante, el petirrojo acorazado no se considera una captura valiosa para los pescadores, ya que su carne es escasa y poco buscada. Los expertos creen que la inesperada aparición del pescado en el mercado puede atribuirse al controvertido método de pesca conocido como arrastre de fondo. Esta práctica implica arrastrar pesadas redes a lo largo del fondo marino, lo que puede causar daños ecológicos importantes y traer involuntariamente a la superficie criaturas de aguas profundas como el petirrojo acorazado. Número 8. Bagre de 2 cabezas. En abril de 2020, los pescadores del sudeste asiático quedaron atónitos cuando pescaron un bagre con una sorprendente anomalía.
2 cabezas completamente formadas a cada lado de su cuerpo. La extraña captura rápidamente ganó atención en las redes sociales, y tanto los espectadores como los investigadores se maravillaron ante la notable capacidad del pez para sobrevivir, a pesar de su anatomía inusual. El bagre, que parecía ser un gemelo siamés, tenía 2 cabezas distintas, cada una con su propio par de ojos, boca y branquias. Esta rara condición, conocida como policefalia, ocurre cuando un embrión comienza a dividirse en gemelos idénticos, pero no logra separarse por completo durante el desarrollo. Si bien los animales policéfalos generalmente no sobreviven mucho después del nacimiento, este bagre de 2 cabezas desafió las probabilidades y logró prosperar y crecer hasta un tamaño que permitió ser capturado por los asombrados pescadores. Su supervivencia es un testimonio de la resiliencia y adaptabilidad de la naturaleza, incluso frente a desafíos aparentemente insuperables. El descubrimiento de este bagre único ha despertado el interés de científicos y genetistas, deseosos de estudiar los factores que pueden haber contribuido a su notable desarrollo y supervivencia. Número 7. Pez del desierto. En diciembre de 2023, apareció en TikTok un vídeo fascinante que captó la atención de espectadores de todo el mundo. Las imágenes mostraban a un bagre acorazado, una especie que se encuentra típicamente en los ríos de América del Sur, navegando por las dunas de arena del Parque Nacional Maraneses de Lençóis, en el noreste de Brasil. Esta notable adaptación dejó a los espectadores asombrados y planteó preguntas sobre las increíbles habilidades de supervivencia del pez en un entorno tan improbable. El bagre acorazado, conocido por las placas óseas que cubren su cuerpo, fue visto atravesando el paisaje arenoso, aparentemente imperturbable por las duras condiciones del desierto. Los expertos creen que estos peces han evolucionado para cruzar las dunas en busca de la próxima laguna formada por las lluvias estacionales, un viaje crucial para su supervivencia. El Parque Nacional Lençóis Maranhenses es conocido por su paisaje único, que presenta una vasta extensión de dunas de arena intercaladas con lagunas de agua dulce cristalinas. Estas lagunas se forman durante la temporada de lluvias, que normalmente dura de enero a junio, y proporcionan un hábitat temporal para una diversa variedad de vida acuática, incluido el bagre acorazado. A medida que llega la estación seca y las lagunas comienzan a evaporarse, el bagre acorazado debe embarcarse en un peligroso viaje a través de las dunas para encontrar la siguiente masa de agua adecuada. Su capacidad para navegar en este entorno hostil es un testimonio de su notable adaptabilidad y resiliencia. Número 6. Lamprea. Eric Kaczynski, residente de Nueva York, esperaba con ansias un relajante viaje de pesca con su hijo en el lago Champlain. No sabía que su día daría un giro extraño cuando se toparon con una criatura que parecía haber salido nadando directamente de una película de terror. El dúo de padre e hijo había partido con la esperanza de pescar unas deliciosas truchas, pero en lugar de eso, se encontraron cara a cara con una criatura de pesadilla, parecida a una anguila conocida como lamprea. Mide aproximadamente 4 metros. De largo, la apariencia de las lampreas era suficiente para provocar escalofríos, incluso en el pescador más experimentado. Las lampreas son peces primitivos sin mandíbulas que existen desde hace más de 360 millones de años. Son conocidos por sus bocas circulares en forma de ventosas, que están llenas de hileras de dientes afilados. Estas criaturas parásitas usan sus bocas para adherirse a otros peces, raspando su carne y alimentándose de su sangre. Tras una inspección más cercana, Osinski notó que la boca de la lamprea era particularmente grande y estaba llena de una cantidad inquietante de dientes. Su piel estaba moteada y viscosa, lo que aumentaba su apariencia grotesca general. Número 5. El pez linterna. En las cálidas aguas tropicales de los océanos del mundo, un grupo de peces peculiares ilumina las profundidades con sus linternas incorporadas. Estos peces linterna, con un nombre acertado, son pequeños y rara vez superan los 38 pulgadas de largo, pero su adaptación única los ha convertido en objeto de fascinación tanto para los científicos como para los entusiastas de los acuarios. Los peces linterna se caracterizan por la presencia de órganos especializados ubicados debajo de sus ojos, que albergan bacterias bioluminiscentes. Estas bacterias producen una luz azul constante que los peces pueden utilizar a su favor, tanto para atraer presas como para disuadir a los depredadores.
La bioluminiscencia emitida por estos órganos solo es visible en las oscuras profundidades del océano, donde la luz es escasa. Se sabe que los peces linterna habitan en aguas de hasta 1005 metros de profundidad, donde sus órganos brillantes brindan una exhibición fascinante que se destaca contra la negrura como la tinta. Durante el día, los peces linterna se esconden en la seguridad de las profundidades, evitando posibles depredadores. Cuando cae la noche, se aventuran a cazar, utilizando sus órganos bioluminiscentes para atraer pequeños crustáceos y otras presas. El misterioso brillo azul también sirve para confundir y disuadir a posibles depredadores, lo que les dificulta concentrarse en un solo objetivo. Sorprendentemente, los peces linterna tienen la capacidad de controlar la intensidad de su bioluminiscencia, encendiéndola y apagándola según sea necesario. Esta adaptación les permite comunicarse entre sí, utilizando potencialmente sus luces intermitentes para señalar peligro, atraer parejas o coordinar movimientos grupales. Número 4. Restos de un cohete. En noviembre de 2022, el día normal de un pescador filipino dio un giro extraordinario cuando tropezó con extraños restos metálicos arrastrados a la orilla. Lo que no sabía era que su descubrimiento pronto sería noticia en todo el mundo. Se encontraron restos de cohetes cerca del estrecho de Mindoro, del recientemente lanzado China, y llevaron a la NASA a tomar medidas. Tras una inspección más cercana por parte de las autoridades locales, se identificó que los restos pertenecían a un portacohetes chino, específicamente el Long March 5B. Este enorme cohete había sido lanzado a finales de octubre para desplegar el módulo Mengtian, un componente clave de la estación orbital multimódulo de China. Sin embargo, tras completar su misión, la etapa del cohete inició un descenso incontrolado de regreso a la Tierra. Los restos del cohete, que medían varios metros de largo y ancho, habían caído peligrosamente cerca de las islas de Busuanga y Mindoro, en Filipinas. El incidente marcó la cuarta vez que los restos de un cohete chino reingresaron incontroladamente a la atmósfera de la Tierra, lo que generó preocupaciones sobre los riesgos potenciales para la vida y la propiedad humana. En 2020, los restos de un lanzamiento anterior de un cohete chino cayeron cerca de un asentamiento en Costa de Marfil, lo que pone de relieve la necesidad de prácticas espaciales más responsables. El reciente incidente en Filipinas subrayó aún más la importancia de la cooperación internacional y la rendición de cuentas en la exploración espacial. En respuesta al último incidente, el administrador de la NASA, Bill Nelson, emitió una declaración condenando la falta de transparencia de China y el incumplimiento de estándares responsables con respecto a los desechos espaciales. Número 3. El observador de estrellas de las profundidades marinas. En las profundidades del mar de Andamán frente a la costa de la provincia de Krabi en Tailandia, un pescador realizó una captura que lo perseguiría en sueños. Mientras recogía su red, descubrió un pez tan grotesco y desconcertante que creyó que era un presagio de desgracia. El pez, que medía 16 pulgadas de largo y pesaba casi 3 kilos, tenía un rostro que tenía un inquietante parecido con el de un humano. Su enorme boca abierta estaba llena de dientes afilados y amenazadores, y sus ojos parecían mirar directamente al alma de cualquiera que se atreviera a mirarlo. El pescador, visiblemente conmocionado por su captura, dejó el pez en la orilla y corrió a casa para advertir a su familia de la muerte inminente. Los biólogos locales identificaron a la criatura como un observador de estrellas, un tipo de pez conocido por su apariencia extraña y sus espinas venenosas. Los observadores de estrellas son depredadores de emboscada, se entierran en la arena y esperan que sus presas desprevenidas pasen nadando antes de lanzar un ataque ultra rápido. A pesar de la temible reputación del astrónomo, las supersticiones de los aldeanos seguían siendo fuertes. Algunos creían que el pez era la encarnación de un espíritu maligno enviado para aterrorizar a su comunidad. Otros lo vieron como una advertencia del mar, una señal de que habían enojado a los dioses y debían enmendarlo. Número 2. Pez dorado colosal. Cuando Andy Hackett, un pescador experimentado, arrojó su sedal en las aguas de una granja pesquera en Champagne, Francia, no tenía idea de que estaba a punto de pescar la captura de su vida. Después de una batalla de 25 minutos, Hackett se encontró cara a cara con un pez dorado gigante,
una vista que lo dejó a él y a sus compañeros pescadores asombrados. La colosal criatura, acertadamente llamada zanahoria debido a su vibrante tono naranja, pesaba la asombrosa cifra de 300 kilos y medía más de 1 metro de largo. Su enorme tamaño le valió fácilmente el título de uno de los peces dorados más grandes jamás capturados. Jason Cowler, director de la granja pesquera, reveló que la zanahoria había residido en el lago durante más de 20 años, había sido liberada como alevín y había crecido hasta alcanzar su impresionante tamaño a lo largo de décadas. La granja había sido consciente de la presencia del pez desde hacía mucho tiempo, pero nadie había logrado pescarlo con éxito hasta la captura triunfal de Hackett. Los peces de colores, que normalmente se mantienen como pequeñas mascotas ornamentales, en realidad son miembros de la familia de las carpas. Cuando se les da suficiente espacio y recursos, estos peces pueden crecer hasta alcanzar tamaños sorprendentes, como lo demuestra la increíble estatura de las zanahorias. Después de posar para fotografías con su captura única en la vida, Hackett tomó la admirable decisión de devolver la zanahoria al lago, permitiendo a los futuros pescadores la oportunidad de probar sus habilidades contra este pez legendario. Número 1. Langostas quiméricas. Los pescadores captaron con la cámara algo que conmocionó al mundo entero. En las aguas costeras de Maine, 2 pescadores de langosta se encontraron con una captura tan rara que casi parecía como si una criatura mítica hubiera surgido de las profundidades. Jeff Edward y Jacob Knowles, ambos pescadores experimentados, habían capturado langostas, lo que mostraba una anomalía genética conocida como quimerismo, que daba como resultado coloraciones sorprendentemente únicas. La captura de Edwards fue una división perfecta entre el marrón moteado habitual de la langosta y un rojo carmesí vibrante dividido limpiamente en el centro de su cuerpo. El marcado contraste entre las dos mitades era una maravilla visual. Parecía como si alguien hubiera pintado expertamente un lado de los Knowles crustáceos. Para no quedarse atrás, descubrió una langosta con un patrón de color aún más notable. Su captura mostraba un fascinante exoesqueleto mitad azul, mitad verde, una combinación de colores rara vez vista en la naturaleza. Para aumentar la singularidad de la langosta, también era hermafrodita y poseía órganos reproductivos masculinos y femeninos. Investigadores del Instituto de Investigación del Golfo de Maine, con sede en Portland, explicaron que esta extraordinaria coloración es el resultado de una peculiaridad genética similar al quimerismo. En términos humanos, el quimerismo ocurre cuando un individuo posee 2 conjuntos distintos de ADN, a menudo como resultado de la fusión de 2 embriones durante el desarrollo temprano. En el caso de las langostas, esta anomalía genética se manifiesta en la distribución desigual de los pigmentos en sus caparazones, lo que da como resultado la llamativa apariencia de 2 tonos que muestran Edward y Knowles. Se estima que las probabilidades de encontrar una langosta quimérica son de alrededor de 1 entre 50 millones, lo que hace que estos descubrimientos sean aún más sorprendentes. Gracias por vernos. Hasta la próxima.